Guatemala es bella. Un país en el cual la naturaleza nos ha dado un regalo impresionante. Pero también un país enormemente sufrido a lo largo de su historia. Una historia que se ha escrito con mucha sangre, con mucho dolor. Guatemala es un país muy diverso, de mucha riqueza. Es un país que tiene lados muy brillantes y lados muy oscuros. Caracterizado por el color gris, a pesar de las postales folclóricas. Una magia muy especial. Guatemala es un país que tiene muchos problemas. Es un tejido multicolor que tiene muchas texturas, que tiene muchos colores. Lo que necesitamos es lograr que estos colores queden como un arco iris. Tenemos culturas vivas. Una población que empieza a hablar, que empieza a decir. Existe una nobleza de espíritu en el guatemalteco. Es sencillamente una tierra hermosa. Como el rostro de una mujer muy madura, muy marcada de arrugas, pero con una gran belleza. Sin embargo, su historia es muy triste, muy dolorosa, pero que podemos superarlo y espero que lo podamos superar. Descartemos también lo del bordo de paz. ¿Por qué? Porque hay relaciones, me explico, ¿no? Entonces, en agosto de 1998 se puso en marcha el proceso de construcción de escenarios para nuestro país. Este tomó aproximadamente 10 días, repartidos en 3 talleres que fueron realizados en Panajachel, Sololá, durante los meses de agosto, octubre y diciembre de ese mismo año, y donde participaron líderes provenientes de distintos sectores de nuestra sociedad: sector indígena, gubernamental, político, religioso, no gubernamental, sindical y popular, empresarial, académico y medios de comunicación. El proyecto es novedoso porque en él participan personas de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, porque es un esfuerzo realmente sin precedente en el país en que se están haciendo esfuerzos conjuntos para ver hacia el futuro. Bueno, yo recibí una invitación para participar y me pareció una iniciativa muy interesante y sobre todo muy adecuada para el momento coyuntural que está viviendo Guatemala, en que se requiere de unos cambios profundos en sus sistemas, especialmente políticos, económicos, sociales y de toda índole. Creo que estamos visualizando la conformación de un verdadero proyecto de nación, un proyecto de nación en donde todos estemos incluidos, en donde hay una participación compartida, en donde realmente también tengamos todos los guatemaltecos una visión en donde veamos el bien común. Está también el tema de haber valorado la historia, no solo en una... Las expectativas es ir logrando hilar una serie de consensos sobre temas sustantivos de nuestra realidad y que vayamos contribuyendo desde una actitud personal, institucional y social a consolidar una Guatemala democrática y en paz. La metodología utilizada para la construcción de nuestros escenarios estuvo a cargo de Adam Cajani, experto facilitador en planificación estratégica. Los escenarios son narraciones que describen caminos alternativos hacia el futuro. No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor a partir de hoy lo que puede suceder mañana. Son útiles porque evitan que los hechos nos tomen por sorpresa. Los 3 escenarios construidos por el Grupo Visión Guatemala son una síntesis de diversas y amplias propuestas, de coincidencias encontradas en medio de las divergencias y que este grupo de guatemaltecos considera factibles, posibles o deseables de suceder en el país. Estas coincidencias se resumen en los 3 ejes que fundamentan a los escenarios: la participación social, el desarrollo integral y el Estado de Derecho. Este es un esfuerzo no de una persona, no de un sector, sino que es un esfuerzo de la nación completa. Entonces, los escenarios están ahí y ya depende de nosotros cuál de esas opciones queremos tomar para que en 25 años veamos a una Guatemala diferente. La ilusión de las palomillas. Las palomillas surgen cuando empiezan las lluvias. Gastan su energía volando alrededor de las velas o de una luz, pero nunca avanzan. En su vida fugaz, luego de completar algunos círculos, se sienten atraídas hacia una luz, creyendo encontrar en ella confort y seguridad. Pero en lugar de eso,
se encandilan, se queman y mueren sin mayores logros. Las condiciones económicas no mejoran a mediano y largo plazo, y la diversidad e interculturalidad en el fondo no se asumen. Perduran las discriminaciones de todo tipo. La reconciliación nacional tiene poca profundidad, por lo que persiste la polarización y el conflicto social. Ciertos sectores claman por el mesianismo político y el autoritarismo. Prevalece la inestabilidad laboral, el desempleo y decae la cooperación externa. La especulación es alguno de los rasgos de la economía y la carga tributaria no es suficiente para las necesidades sociales. Se mantiene un espíritu pesimista, sigue la mediocridad y la nación continúa dividida. No existe Estado de Derecho y aún campea la impunidad. En líneas generales, se inicia un proceso de desgaste, donde existen muchas expectativas, pero se incrementa lo negativo. Ya no hay fe en la solidaridad y se cumplen agendas ajenas. El cortoplacismo y la ausencia de visión permea a la sociedad. El encandilamiento nos lleva a cada quien a buscar sus propios intereses, impulsando cambios de forma y no de fondo. Esa actitud abona en favor de la mediocridad, en más de lo mismo, es decir, cambios a medias, no sostenibles en el largo plazo. Yo sí creo que hay mucha gente que tiene esa visión escéptica. Sí, lo que más me impactó fue cómo logramos definir entre todos 14 reglas del juego, que todos respetamos y que fue en consenso. Eran sencillas, claras, pero no se cambiaron en ningún momento durante los 3 seminarios que tuvimos. Entonces, en base a esas reglas del juego, todos actuamos en forma abierta, sincera, contando nuestras experiencias, verdaderas experiencias, para poder sacar de ahí un fruto que sea útil para el país. Entonces, el compartir esas historias, el compartir sentimientos, circunstancias, hechos, creo que identificó o se creó, creo yo, una especie de energía que nos fue compactando. He participado en muchos seminarios y cada vez que, dijéramos, hay una secuencia, cada vez como que se va disminuyendo la participación de los asistentes. En este caso yo he visto que se ha mantenido un grupo compacto, o sea, con esto quiero decir que creo que se generó una energía que nos ha mantenido compactos a lo largo de estos mismos 3 seminarios. Para que nunca más vuelva a pasar todo eso horrible que hemos vivido. Es un ejercicio de democratización, buscar una plataforma mínima de acuerdos, y yo creo que el propio contacto entre personas para ir construyendo escenarios alternativos, que es la base de esta iniciativa, tiene un valor intrínseco. En lo social, pues el respeto a la diversidad de pensamientos y opiniones. Bueno, yo creo que los escenarios pueden ser en sí mismos paradigmas, es decir, como modelos teóricos ejemplares en los que por otra parte las personas pueden retratarse y pueden como ubicarse cómo me siento yo frente a cada uno de estos escenarios, cuál es el grado de plausibilidad que veo en cada uno de ellos y qué me dice a mí el conjunto de los 3 escenarios si queremos, por hipótesis, contribuir a construir el mejor de los 3, o el más positivo y propositivo de los 3. El zigzagueo del ronrón. Los ronrones vuelan erráticamente, avanzan y retroceden, suben y bajan sin rumbo fijo. El vuelo de los ronrones es pesado y ruidoso. Los ronrones, sin embargo, son resistentes y obstinados. El vuelo zigzagueante del ronrón es errático y sin rumbo definido, al no tener un norte hacia dónde avanzar. De ahí que los logros en la vida política, económica y social coexisten con estancamientos. Es decir, puede haber crecimiento económico sin participación de sus beneficios, interculturalidad con exclusiones y discriminaciones de todo tipo, participación ciudadana con apatía y poca representatividad. El comportamiento de la economía profundiza las brechas y la degradación ambiental. El Estado es incapaz de imponer una profunda reforma fiscal.
La reconciliación y el diálogo coexisten con profundas heridas y miedos. El errático comportamiento del ronrón nos lleva a volar sin dirección. Aun cuando existen metas, los esfuerzos se diluyen por la falta de coordinación. Es básicamente un actuar de corto plazo, precipitado, voluntarioso, donde hay una extraña combinación de avances y retrocesos, justamente como los ronrones. Queda la sensación de desbarajuste. Y con mucha facilidad se imagina a las luciérnagas emitiendo su luz y volando juntas. Realmente en el segundo seminario ya se empezaron a poner nombres, porque pues fue un proceso. El primer seminario fue básicamente ideas alborotadas que nos mostraron que nos faltaba información. En el segundo ya tuvimos información que completaron. Y la idea de la luciérnaga apareció en el segundo seminario y fue uno de los primeros nombres y que subsistió hasta el tercer seminario cuando finalmente se dieron los nombres. Como saben, la temática o el método de construcción de escenarios implicó como una enorme lluvia de ideas que constantemente se iban refrescando y relanzando. Pero sí creo que fue en el segundo donde se planteó el tema de la luciérnaga como uno de los posibles escenarios que trataba de retratar una Guatemala de futuro, en que se resumieran por una parte ingredientes de cómo plantear una Guatemala que fuera posible, que fuera positiva y que fuera compartida. Y entonces la búsqueda de la luz era algo que le decía a todos algo que tenía sentido. Entonces yo creo que no me acuerdo quién la propuso inicialmente, la imagen, pero fue una imagen que fue teniendo eco y fue siendo utilizada más y más en las conversaciones y fue una metáfora que fue de pronto haciéndose parte del discurso de casi todos en el taller, ¿no? Hacerse, digamos, con este concepto era darle un nombre. Bueno, de la luciérnaga y de la metáfora de la luciérnaga, lo interesante es que ilumina un camino con autonomía. Y a mí me parece que esa historia o ese cuento de la luciérnaga encierra bien, digamos, las expectativas que podemos tener para construir una mejor nación. Y para ello, pues yo pienso que debe trabajarse en todos los aspectos que construyen la nación, el aspecto político, el aspecto social, el aspecto ecológico y obviamente el aspecto económico. Que hay esfuerzo, el guatemalteco lo ha demostrado, pero ¿de qué sirve todo esfuerzo si no se tiene una dirección que nos permita alcanzar mejores objetivos? Necesitamos entonces de una visión que nos permita alcanzar todo lo que nosotros anhelamos.